Nunca imaginé que un simple candado pudiera cargar tanto peso. A mis 67 años ya vi mucho en esta vida. Enterré amigos, perdí a mi marido, viví el duelo emocional de quien intenta reinventarse después de décadas dedicadas a la familia. Pero nada me preparó para aquel instante en que miré la puerta de la despensa y vi el brillo frío del metal reflejando la luz de la mañana. Un objeto pequeño, discreto, pero que gritaba algo mayor. Ya no mandas aquí. Aquello no era solo un candado, era un mensaje. En ese momento, el aislamiento comenzó a filtrarse por las rendijas de la casa. Sentí como si cada recuerdo guardado allí dentro hubiera sido encerrado junto con los frascos de harina y las ollas de hierro de mi marido. La despensa siempre fue el corazón de mi hogar, el lugar donde se mezclaba el aroma del café con los recuerdos de los domingos. Verla cerrada me provocó un choque emocional difícil de explicar. Fue como si, de repente, me hubiera convertido en una huésped en mi propia casa. Intenté entender, claro. Quise creer que era un malentendido, un intento de organización, como suele decir mi nuera Cristina. Pero dentro de mí ya habitaba la desconfianza, porque cuando alguien decide cerrar lo que siempre estuvo abierto, es señal de que algo se perdió o de que alguien quiere demostrar dominio. La dominación rara vez empieza con gritos. A veces comienza con un clic seco de un candado que se cierra. Aquella mañana miré el reloj de la cocina y noté el silencio. Fernando, mi hijo, ya había salido a trabajar y Cristina, con ese aire de quien administra todo, fingía no notar mi inquietud. Respiré hondo e intenté seguir el día, pero algo en mí cambió. Era como si aquel gesto tan pequeño hubiera roto una línea invisible entre lo que yo era y en lo que me estaba convirtiendo. Una mujer que necesita pedir permiso para vivir. Pasé el resto del día intentando actuar con normalidad. Preparé mi avena, regué las plantas, incluso hablé con la vecina en la puerta. Pero la sensación de encierro no me abandonaba. Era como si el candado estuviera colgado dentro de mi cabeza, recordándome a cada instante lo que había perdido: mi autonomía, mi espacio, mi derecho de existir sin ser vigilada. Y, en el fondo, algo me decía que aquello era solo el comienzo. Recuerdo la primera cena después del incidente. La mesa parecía la misma, pero el ambiente era otro. Cristina servía los platos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fernando, cansado, evitaba el tema. Yo observaba cada gesto, intentando entender cuándo mi casa dejó de ser un hogar y pasó a ser territorio de dominación silenciosa. Es curioso cómo las guerras más crueles no tienen sonido, solo miradas, gestos y ausencias. Esa noche me acosté y me quedé mirando el techo. Pensé en mi marido, Miguel, y en cómo habría reaccionado. Él decía que el respeto no se exige, se construye. Tal vez por eso el dolor del duelo volvió con tanta fuerza. No era solo por él, era por mí misma, por darme cuenta de que, de alguna forma, estaba perdiendo el respeto dentro de mi propia historia. Una parte de mí susurraba que era hora de reaccionar, pero otra, más cansada, aún quería creer que todo pasaría. Los días siguientes estuvieron llenos de intentos frustrados de normalidad. Cada vez que pasaba por la despensa, sentía el mismo nudo en el pecho. No era rabia, era impotencia. Ese tipo de incomodidad que no tiene sonido, pero pesa. Y cuanto más fingía que todo estaba bien, más crecía el aislamiento dentro de mí. Así es como actúa la dominación. Despacio, sonriendo, haciéndote dudar de tu propia cordura. Intenté hablar con Fernando. Él desvió la mirada.
Murmuró algo sobre organización y salió apurado. Allí entendí que su silencio era una forma de estar de acuerdo, no con palabras, sino con omisión. Y esa omisión dolió más que cualquier grito, porque cuando quien amas elige la comodidad de la neutralidad, es como si firmara en silencio tu alejamiento. Lo más curioso es que, en el fondo, yo sabía que el candado no tenía que ver con comida, tenía que ver con control, con poder decidir qué entra y qué sale, no de la despensa, sino de mi vida. Ese objeto colgado allí cargaba más que metal. Era una frontera invisible entre la Isabel que fui y la que empezaba a nacer a partir de ese momento. Comencé a notar pequeños detalles, la forma en que Cristina reorganizaba los armarios, cómo sustituía mis recetas por versiones modernas, como si mis recuerdos fueran cosa del pasado. Todo parecía planeado para hacerme sentir fuera de lugar, y cuanto más sonreía, más sentía el peso de la desconfianza. Había algo en el aire, una tensión muda, como si la casa hubiera aprendido a respirar distinto. Incluso el reloj del salón parecía marcar el tiempo de otra forma, más lenta, más pesada. Yo ya no reconocía el sonido del hogar, y es aterrador cuando la rutina comienza a excluirte de sí misma. Aún así, había algo dentro de mí que se negaba a aceptar. Tal vez era el mismo instinto que me mantuvo viva después de la muerte de Miguel. Una fuerza silenciosa pero firme que decía: todavía puedes recuperar lo que es tuyo. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que aquel candado sería el punto de partida de algo mucho mayor. Y, de algún modo, estaba en lo cierto, porque cuando una mujer es obligada a guardar silencio durante demasiado tiempo, el sonido del primer paso hacia la libertad retumba como un trueno. Ese día, comprendí que la pérdida no siempre llega con ataúd y flores. A veces llega con un simple candado. La despensa era el espacio donde guardaba más que provisiones, guardaba recuerdos. Allí cada frasco contaba una historia. El dulce de calabaza que preparaba para Miguel, las harinas de las fiestas juninas, las especias que aprendí a usar cuando era joven. Al ver ese espacio cerrado, sentí como si una parte de mi identidad hubiera sido confiscada. El aislamiento empezó así, discreto, con la sensación de no pertenecer más a mi propio hogar. Es curioso cómo la casa puede seguir igual, pero dejar de ser tuya. La cocina aún tenía los mismos azulejos azules, las cortinas que bordé a mano, pero nada de eso me reconocía ya. Cristina, con ese tono dulce y voz calculada, decía que era para mantener todo en orden. Fernando, mi hijo, solo asentía, sin valor para contradecir. Y yo, rodeada de recuerdos, entendí que la dominación a veces empieza con la negación del afecto, ese tipo de control que transforma el amor en vigilancia. Con el paso de los días noté que la pérdida simbólica era más profunda de lo que imaginaba. Cuando una mujer deja de abrir su propia despensa, también deja de abrir una parte de sí misma. Comencé a alejarme sin percibirlo, me volví más callada, más observadora. El aislamiento crecía despacio, como mala hierba, y el silencio de la casa se volvía ensordecedor. Era como si cada rincón susurrara: ya no eres necesaria. La peor soledad es aquella que ocurre en medio de otras personas. Yo todavía estaba allí, en la sala, en la cocina, pero invisible. Fernando me saludaba con prisa. Los niños pasaban por mí como si yo fuera parte del mobiliario. Y Cristina asumía el papel de dueña de la casa. Poco a poco fui siendo reemplazada.
en las recetas, en las decisiones, incluso en la forma de preparar el café. Es doloroso darse cuenta de que el duelo emocional puede nacer sin muerte, solo de la indiferencia. La despensa cerrada se convirtió en una metáfora de mi nueva vida. Todo lo que yo amaba ahora dependía de la buena voluntad de alguien. Y fue en ese momento que entendí el peligro del control disfrazado de cuidado. El mismo gesto que promete protección puede encarcelar. Fue un aprendizaje amargo. No todo "déjame que yo me encargo" es un acto de amor. A veces es solo el inicio de la dominación emocional, esa que te hace agradecer por lo poco, como si fuera un favor. Con el tiempo, me di cuenta de que la manipulación rara vez llega de forma directa. Se infiltra en las rendijas, en pequeñas concesiones, en frases que suenan amables pero llevan veneno. Cristina empezó a elegir las compras, a decidir el menú y a decir cosas como: "Usted necesita descansar más, déjeme que yo lo resuelvo". Al principio parecía cariño. Después entendí que era dominación disfrazada. Cada tarea retirada de mis manos era una forma de silenciarme. Y lo peor es que, mientras ella ganaba espacio, yo perdía voz. La casa empezó a hablar por ella. Los muebles cambiaron de lugar, los cuadros antiguos desaparecieron y hasta mis toallas bordadas fueron reemplazadas por otras más modernas. Era un borrado simbólico. Yo aún vivía allí, pero las marcas de mi historia estaban siendo sustituidas, una por una. Y cuando una mujer pierde sus símbolos, pierde un pedazo del alma. Con cada cambio, sentía el duelo emocional apretarme el pecho, como si enterrara pedacitos de mi propia vida. La manipulación emocional es traicionera porque te hace dudar de ti misma. Me sorprendía pidiendo disculpas por existir. Perdón por molestar, perdón por preguntar, perdón por olvidar. Incluso el tono de mi voz empezó a cambiar. Y, en el fondo, yo sabía, cuando una persona empieza a disculparse por ser quien es, ya ha sido dominada. Cristina nunca levantó la voz, no lo necesitaba. Su poder estaba en controlar el clima de la casa, dictar lo que podía o no ser dicho. Fernando parecía no darse cuenta, tal vez por miedo al conflicto, tal vez por comodidad. Decía que yo estaba sensible, que necesitaba entender el modo moderno de Cristina. Y así, cada intento de desahogo era descalificado, la desconfianza crecía. Yo veía la complicidad entre ellos y me sentía cada vez más aislada, como si el amor que un día me protegió ahora me empujara hacia un rincón. Fue el comienzo de un silencio pesado, el tipo de silencio que ensordece el alma. Y es curioso cómo el silenciamiento corroe desde dentro hacia afuera. Una empieza a creer que está exagerando, que quizá está demasiado vieja, demasiado frágil, y es ahí cuando el control se instala por completo. No porque alguien te encerró, sino porque tú misma empiezas a creer que no puedes salir. Fue entonces cuando entendí que el candado ya no estaba en la despensa, estaba en mí. La dominación más eficiente no necesita gritos, se construye en silencio, cercando despacio. Así fue como Cristina empezó a aislarme. Primero, de forma sutil, dejaba de avisar cuando alguien llamaba para mí, decía que olvidó anotar el recado o avisaba demasiado tarde cuando mis amigas pasaban a visitarme. Después fue más allá. Decía que yo estaba cansada, que era mejor evitar visitas y que la gente habla demasiado. Poco a poco, el aislamiento dejó de ser una elección y se convirtió en rutina. Las conversaciones con mis amigas comenzaron a escasear. Lucia, mi compañera de caminatas,
Me enviaba mensajes que yo veía días después. A veces el celular desaparecía y Cristina decía que lo había puesto a cargar. Otras veces, los recados simplemente no llegaban. La manipulación estaba tan cuidadosamente calculada que me hacía dudar de mi propia memoria. Y cuando dudas de ti, pierdes el suelo. El aislamiento emocional es así. Empieza como protección y termina como prisión. Lo más doloroso fue ver a los niños repitiendo frases que no venían de ellos. La abuela se olvida de todo. Mamá dijo que usted necesita descansar. La abuela es terca. Eran palabras pequeñas pero filosas. Entendí que Cristina estaba moldeando lo que los demás pensaban de mí, y cuanto más el entorno creía que yo era frágil, más ella fortalecía su propio poder. Era una dominación estratégica, fría, pulida y casi imperceptible para quien la miraba desde afuera. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a reaccionar. Dolores de cabeza, insomnio, temblores en las manos. El sufrimiento emocional encontró morada en lo físico. Y lo más cruel es que, cuando intentaba buscar ayuda médica, Cristina insistía en que era cosa de la edad. El aislamiento me debilitaba, pero también despertaba algo que ella no esperaba. Un instinto antiguo, el mismo que me hizo fuerte toda la vida. Yo todavía no sabía que ese instinto sería mi salvación. Fue entonces cuando entendí que el control emocional no era suficiente para Cristina. Ella quería más. Empezó ofreciéndose a ayudarme con las cuentas y para facilitar las cosas. Como decía, yo, que siempre administré mi jubilación con cuidado, acepté al principio, pensando que sería algo pasajero, pero pronto vi el patrón. Cada nueva contraseña entregada era una parcela de autonomía que perdía. El aislamiento ahora tenía número de cuenta y límite de tarjeta. Decía que todo estaba bien, que ella se ocupaba de los gastos de la casa, pero de repente algunas facturas desaparecían, otras se pagaban 2 veces y los extractos bancarios nunca llegaban. Cuando preguntaba, Cristina respondía con ese tono dulce que me helaba el alma. Usted no necesita preocuparse por eso. La frase sonaba cariñosa, pero era veneno puro. La dominación financiera es una de las formas más silenciosas y más crueles de aprisionamiento. Poco a poco, entendí que ya no tenía acceso a mi propio dinero. Las tarjetas desaparecieron, las contraseñas fueron cambiadas por seguridad y yo me quedé dependiente incluso para comprar un jabón. Es humillante cuando una mujer que trabajó toda la vida, que crió hijos, que enfrentó el duelo emocional y la soledad, pasa a ser tratada como incapaz, y todo eso en nombre de un falso cuidado. Cuando entregas el control financiero, entregas más que números, entregas libertad. Hubo un día en que pedí el extracto de mi jubilación. Cristina desvió el tema. Dijo que el banco había cambiado el sistema. Fui sola al banco y allí, mirando la pantalla, vi los primeros indicios de algo extraño. Retiros fuera de horario, transferencias sospechosas y valores que no correspondían a mis gastos. Salí de allí con un nudo en la garganta. Por primera vez entendí que no era descuido, era apropiación, planificada, disfrazada y fría. Cuando entendí que no solo habían cerrado mi despensa, sino también mi vida, decidí reaccionar, pero sin escándalos. Aprendí que, a veces, la fuerza más poderosa es la que se mueve en silencio. Empecé a anotar todo, fechas, valores, palabras, miradas. Cada detalle parecía pequeño, pero juntos formaban un retrato del control que Cristina ejercía. La dominación pierde poder cuando empezamos a nombrar lo que está pasando.
Y yo empecé a hacerlo, con calma, como quien recupera su propio territorio. En esa etapa, mi aliado fue el silencio. Descubrí que, cuando dejas de justificarte, el manipulador se incomoda. Cristina empezó a observarme más desconfiada, intentando entender si yo había descubierto algo. Yo fingía distracción, pero dentro de mí una nueva Isabel estaba naciendo. No era venganza, era supervivencia. El aislamiento que antes me asfixiaba, ahora servía para que yo planeara. En el fondo, lo que parecía debilidad se convertía en estrategia. Fue entonces cuando contacté a Roberto, un viejo amigo de Miguel, que trabajaba como abogado. No le conté todo de inmediato, solo le pedí que me explicara sobre los derechos de los ancianos y el acceso a la jubilación. Él percibió algo entre líneas y dijo: Isabel, registre todo, guarde pruebas, no confíe en la palabra. Esas palabras encendieron una llama dentro de mí. Por primera vez en meses, sentí que podía actuar. Empecé a crear un dossier. Escribía cada movimiento sospechoso, imprimía extractos, escondía copias. Era como coser una colcha de retazos de mi propia liberación, y con cada anotación sentía que mi confianza regresaba. Descubrí que resistir no es gritar, es permanecer lúcida cuando intentan volverte loca. La dominación odia cuando empiezas a entender el juego, y en ese momento yo ya estaba estudiando las reglas para darle la vuelta a la partida. A partir del momento en que comencé a actuar, noté algo curioso. La sensación de impotencia dio lugar a un nuevo tipo de fuerza, silenciosa, pero firme. Un día desperté, miré el candado de la despensa con otros ojos. Seguía allí, frío y metálico, pero ya no me intimidaba. En ese instante entendí que la dominación solo existe mientras crees en ella. Entonces tomé unas tijeras de podar, corté el candado y dejé la puerta entreabierta. Preparé café, cociné mi propio almuerzo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el aroma de mi libertad regresar por la casa. Esos pequeños gestos, cortar el candado, mover las ollas, reorganizar los condimentos, parecían triviales, pero eran revolucionarios. Era mi forma de decir sin palabras: todavía existo. Y cuando una mujer que ha vivido el aislamiento decide reencontrarse, no necesita hacer ruido. Basta actuar con propósito. A partir de ahí, comencé a planear mis reacciones, a pensar con claridad, sin ira, pero con estrategia. También comencé a reconectarme con el pasado. Tomé álbumes antiguos, releí cartas de Miguel y entendí que ya había enfrentado dolores mucho mayores. Si sobreviví al duelo emocional de la viudez, también sobreviviría a la manipulación. Esos recuerdos me dieron el valor para retomar lo que era mío. Llamé a Lucia, mi amiga de la infancia, y le conté parte de la historia. Ella lloró, me abrazó y dijo: «Nunca estuviste sola, solo necesitabas recordarlo». Poco a poco formé una nueva red de apoyo. Roberto me orientaba sobre las cuestiones legales, Lucia me ayudaba a mantener la mente firme y hasta la vecina, doña Teresa, empezó a visitarme más. Pequeños gestos, grandes diferencias. Comprendí que el aislamiento solo funciona mientras nadie te mira. Cuando las personas correctas empiezan a mirar, el manipulador pierde terreno, y Cristina, aunque aún no lo sabía, empezaba a perder el control. Lo que descubrí aquel día lo cambió todo. No fue planeado. El destino solo me dio el empujón que necesitaba. Cristina había dejado la tablet sobre la mesa, desbloqueada. Nunca fui curiosa, pero algo dentro de mí pidió que mirara. Y allí, ante mis ojos, vi lo que el aislamiento intentaba esconder hacía meses.
transferencias indebidas, compras de lujo a mi nombre, reservas de hotel, ropa cara, todo pagado con mi jubilación. Fue un choque emocional que me dejó sin aire. La desconfianza que yo intentaba callar ahora gritaba. Mi corazón se aceleró, las manos me temblaban. El dolor no era solo financiero, era moral. Era la constatación de que el amor que ofrecí había sido usado como herramienta de dominación. Y lo peor, entendí que Fernando lo sabía. Había mensajes entre ellos. Ella ni se da cuenta. Todo está bajo control. Leer eso fue como vivir un nuevo duelo emocional. Yo ya había enterrado a mi marido, pero ahora necesitaba enterrar la ilusión de que mi hijo me protegería. Por unos segundos pensé en gritar, en confrontarlos, en lanzarles todo a la cara. Pero recordé a Roberto y la importancia del silencio estratégico. Cerré la tablet, respiré hondo y me senté. Fue en ese instante que entendí. El aislamiento había terminado, pero el juego acababa de empezar. Ellos me subestimaron, y ese sería su error. Cuando una mujer descubre el tamaño de la traición, el miedo cambia de lado. Pasé la noche en vela, montando una línea del tiempo con cada prueba, cada fecha, cada valor. Las piezas empezaron a encajar, el bloqueo de los extractos, las contraseñas cambiadas, las cuentas que desaparecieron. Todo tenía sentido ahora. Y lo más irónico es que Cristina, al día siguiente, me dio los buenos días como si nada hubiera pasado. Yo le sonreí, y fue la sonrisa más controlada de mi vida. Porque a veces, la venganza más elegante es el silencio antes del despertar. Después de ese descubrimiento, el miedo se transformó en estrategia. Roberto me ayudó a entender que para vencer una dominación no basta con sentir, hay que probar. Empezamos a planear cada paso. Me explicó sobre grabaciones, testigos y cómo registrar movimientos sin levantar sospechas. Yo, que antes me sentía débil, ahora tenía un propósito: mostrar la verdad. Era como si cada día de silencio me hubiera entrenado para ese momento. Y, por primera vez, el aislamiento empezaba a trabajar a mi favor. Instalé una pequeña cámara en la estantería de la sala. Disfrazada, apuntaba directamente a la caja fuerte, esa que Cristina decía contener documentos de la casa. La misma caja fuerte donde, según mis extractos, parte de mi dinero desaparecía. No era venganza, era justicia. Y cada nueva grabación me daba más claridad de que la manipulación que sufría era más profunda de lo que imaginaba. El sufrimiento emocional se convertía en combustible. Mientras tanto, mantenía mi rutina como si nada hubiera cambiado. Preparaba el café, hablaba con los niños, elogiaba la cena de Cristina. Ella creía que yo seguía sumisa. Y fue esa confianza ciega la que la hizo bajar la guardia. Un manipulador rara vez imagina que la víctima puede estar observando. La dominación prospera en la certeza de que el otro está ciego. Y yo lo estaba. Sí, pero fingiendo. En una de las grabaciones, Cristina abrió la caja fuerte y contó dinero en efectivo, sacando fajos con la naturalidad de quien cree estar impune. Más tarde, digitó en la tablet valores idénticos a los de mis cuentas. Cuando vi aquello registrado, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver hasta dónde llegaba la desconfianza. Alivio por saber que finalmente tenía pruebas. El tiempo de esperar había terminado. Nunca imaginé que algún día tendría que mirar a los ojos de mi propio hijo y mostrarle pruebas de que me había traicionado. El corazón de madre intenta negar incluso lo obvio, pero la verdad no acepta disfraces. Elegí un domingo.
cuando la casa estaba silenciosa. Esperé a que él llegara, serví el café y me senté a la mesa con la serenidad de quien ya lloró todo lo que tenía para llorar. Saqué la carpeta con los documentos y dije simplemente: Fernando, necesito mostrarte algo. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Mientras él pasaba las hojas, el color de su rostro fue desapareciendo. Traté de no temblar, pero por dentro el choque emocional era profundo. Ver a mi propia sangre envuelta en algo tan cruel era como revivir un duelo emocional. Ese tipo de dolor que no tiene lágrimas suficientes para aliviarlo. Él balbuceó, intentó justificarse, dijo que no sabía de nada, pero las firmas, las transferencias y los mensajes estaban allí. Y la verdad, cuando llega, no necesita gritos, simplemente llena el aire. ¿Por qué?, pregunté. La voz me salió baja, casi un susurro. Él miró al suelo y murmuró algo sobre presión, confusión, Cristina. Era como ver a alguien hundirse en sus propias excusas. Entendí que no valía la pena buscar arrepentimiento, no en ese momento. La dominación pierde poder cuando la víctima se niega a participar. Fernando, observando desde lejos, no podía creer lo que veía. El imperio de la manipulación comenzaba a derrumbarse, no con escándalo, sino con firmeza. Cristina aún intentó una última carta. Habló de malentendidos, de familia, de gratitud. Pero aprendí que quien necesita repetir esas palabras está acostumbrado a usarlas como arma. Y en ese instante comprendí que su despertar estaba comenzando. No por amor, sino por la vergüenza de haber olvidado lo que es ser hijo. Al día siguiente, decidí que era hora de enfrentar a la verdadera responsable. La mañana estaba fría y el silencio de la casa parecía anunciar lo que estaba por venir. Esperé a que Cristina terminara el café y le pedí que se sentara conmigo en la sala. Llegó con ese aire de confianza que siempre me irritó, el mismo que usaba cuando me llamaba ingenua. Coloqué la carpeta sobre la mesa, respiré hondo y dije: ahora, la que va a hablar soy yo. Por primera vez, vi el miedo cruzar su rostro. Comencé mostrando los extractos, luego las grabaciones de la caja fuerte. Ella intentó reír, diciendo que yo debía estar confundiendo las cosas. Pero cuando el video mostró claramente sus manos contando el dinero, la risa murió. Esto es un crimen, Cristina. Y no es solo el dinero, es lo que hiciste conmigo, dije. Intentó recomponerse, usando el tono que siempre empleó para manipularme, el de la víctima. Dijo que estaba sobrecargada, que solo quería ayudar, que yo no entendía lo que era cuidar de todo, pero esta vez el juego había cambiado. No lloré, no grité, no pedí explicaciones, solo la miré y dije: tú ya no vas a cuidar nada que sea mío. Fue simple, pero fue el golpe final. La dominación que ella ejercía sobre él era real, y yo necesitaba separar al hijo del cómplice. Fue doloroso, pero necesario. En el fondo, sabía que el amor de madre aún existía, pero ahora necesitaba límites. Le dije, con calma, que no lo odiaba, pero que tampoco lo protegería. Quien calla ante la injusticia es cómplice de ella, dije. Él no respondió, lloró en silencio y lo permití. A veces, el silencio es la única forma de enseñar. Tomé mis pruebas, me levanté y dije que las autoridades serían informadas. Ella quedó inmóvil, como quien pierde el suelo. Ese momento, que un día temí, se volvió liberador, porque a veces el mayor grito de una mujer es su silencio frente a la verdad.
Después del enfrentamiento, la casa se sintió diferente. El aire, antes pesado y denso, por fin parecía respirar conmigo. Las primeras horas fueron silenciosas, tensas, pero llenas de significado. Cristina recogió sus cosas con prisa, evitando la mirada de todos. Fernando, abatido, observaba todo en silencio. Yo no sentía rabia, sentía una especie de paz que llega después de la tormenta. Era el fin de la dominación y el inicio de la reconstrucción. A veces, la libertad llega sin fuegos artificiales, solo con el ruido del alivio. Con la ayuda de Roberto, inicié las medidas legales. Reorganicé mi jubilación, cancelé contraseñas, bloqueé tarjetas. Cada acción práctica era un ladrillo en el muro de mi autonomía. Descubrí que el empoderamiento empieza cuando entiendes que no necesitas pedir permiso para existir. El aislamiento que me aprisionó durante meses, ahora se convertía en un espacio para recomenzar. El dolor seguía allí, pero ahora era un recuerdo, no una prisión. Fernando intentó acercarse, al principio, tímidamente, pidiendo perdón con la mirada. Lo escuché, pero mantuve la distancia. El perdón, aprendí, no es olvido, es madurez. Él necesitaba aprender de su propio error, entender que la confianza no se recupera con palabras, sino con constancia. Y verlo dolió, pero también sanó, porque la verdadera reconciliación empieza cuando ambos reconocen las heridas. Cristina desapareció por un tiempo. Decían que se había ido a vivir con una tía en otra ciudad. No fui a averiguar. No por indiferencia, sino por autoprotección. A veces, seguir adelante exige cerrar puertas con candado, pero esta vez quien tenía la llave era yo. Y, irónicamente, el sonido del cerrojo cerrándose fue la música de mi libertad. Con el tiempo, la casa volvió a oler a vida. Recuperé el control de la despensa, y no se trataba solo de comida, sino de dignidad. Volví a preparar mis recetas antiguas, a poner música mientras el café se colaba y a abrir las ventanas temprano para dejar entrar el sol. El aislamiento, que antes me aprisionaba ahora, se convertía en un lugar de renacer. Descubrí que la verdadera libertad no es gritar para ser escuchada, sino tener paz para ser quien eres. Poco a poco volví a salir. Reencontré a Lucia. Participé nuevamente en los círculos de lectura e incluso entré en un curso de bordado. Cada encuentro, cada conversación, me recordaba quién fui antes de la dominación. El dolor aún aparecía, a veces por sorpresa, como una cicatriz que pica en días de lluvia, pero esta vez no me paralizaba. Era solo el recordatorio de que sobreviví. El duelo emocional se transformaba en fuerza y la desconfianza daba lugar a la sabiduría. También recuperé el vínculo con mi nieto. Él venía a jugar en mi cocina y yo reía al verlo correr entre las ollas y los paños, como hacía Fernando cuando era pequeño. Era como si el tiempo me devolviera lo que el dolor intentó robar, y cada risa suya era un recordatorio de que el amor verdadero no muere, solo duerme, esperando un nuevo comienzo. Comencé a escribir un diario. Todos los días, antes de dormir, registraba algo por lo que estaba agradecida. Al principio eran cosas pequeñas: el aroma del café, el sol de la tarde, la visita de la vecina. Luego, las anotaciones fueron más profundas. Escribir me ayudó a entender que el renacimiento no viene de afuera. Florece cuando decidimos mirarnos por dentro con gentileza. Y así, poco a poco, Isabel volvió a ser Isabel. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que el mayor enemigo que enfrenté no fue Cristina, fue el miedo.
El miedo de imponerme, de ser malinterpretada, de parecer desagradecida. Durante mucho tiempo confundí silencio con paz, sumisión con amor y obediencia con respeto. Pero aprendí de la forma más dura que quien calla ante la injusticia se vuelve cómplice de ella. La dominación solo existe mientras tú crees que no puedes reaccionar. Cuando decides decir basta, el mundo cambia de lugar. Si hay algo que quiero dejar para quien me escucha, es esto. Nunca permitas que te convenzan de que eres menos de lo que siempre fuiste. Ningún aislamiento, por más bien disfrazado que parezca, es señal de cuidado, es señal de control. El duelo emocional no es el final, es apenas el inicio de una nueva conciencia. Cuando la vida te empuja hacia adentro, es porque ha llegado la hora de descubrir la fuerza que vive ahí. Créeme, siempre hay un camino de regreso a ti misma. Puede comenzar con un gesto simple, una puerta abierta, una conversación, un café hecho con tus propias manos. La libertad vive en esos pequeños actos de coraje. Y si algún día un candado te encerrar, recuerda, tú también puedes cortarlo. La llave nunca estuvo en manos de quien te aprisionó, sino en las tuyas, y es por eso que hablo hoy no con rencor, sino con propósito. Porque contar mi historia es recordarles a otras mujeres que aún da tiempo de liberarse, de recomenzar, de recuperar el nombre, el espacio y la voz. Nadie es demasiado mayor para reescribir su propio destino. Si alguna vez te hicieron dudar de eso, recuérdame y recuerda el sonido del candado cayendo al suelo. ¿Sabes cuando una historia parece empezar con un detalle tonto, pero en realidad es un grito disfrazado? Pues así fue conmigo. Un candado, sí, un simple candado colgado en la puerta de la despensa. Parece pequeño, pero ese metal frío representaba todo lo que yo venía sintiendo hacía meses. El aislamiento que se instaló sin que yo lo notara, la dominación escondida detrás de cuidados y el duelo emocional de quien sigue viva, pero dejó de ser escuchada. Yo, Isabel, 67 años, nunca pensé que tendría que demostrar que todavía mando en mi propia casa. La verdad es que hay gente que controla sin levantar la voz. Usa palabras dulces para dictar reglas, sonrisas para disfrazar el desprecio y buenas intenciones para encerrar a quien ya está cansada. Así fue como me vi, encerrada dentro de mí misma, dudando de mi propia cordura. Pero aquel candado fue la gota que colmó el vaso, porque cuando alguien intenta borrar tu historia, el corazón encuentra una forma de gritar, y mi grito vino en silencio, con una tijera, un corte seco y un mensaje para quien creyó que podía callarme. Esta no es solo la historia de una mujer que se liberó de una manipulación. Es la historia de cualquiera que alguna vez se sintió pequeño dentro de su propia vida, de quien se traga el llanto para no incomodar, de quien finge que todo está bien para mantener la paz de los demás. Pero, a veces, es necesario romper el candado para recordar que la paz verdadera no se pide, se construye. Y si alguna vez sentiste que te quitaron algo, quizás esta historia llegó para mostrarte cómo recuperarlo. ¿Sabes lo que aprendí después de todo esto? Que nadie te encierra sin tu consentimiento, que el aislamiento comienza cuando tú crees que mereces menos, que el duelo emocional es el precio de haber confiado en quien solo quería tu silencio, y que la dominación nunca llega de golpe, llega despacio, pidiendo permiso, llamándose cuidado. Así fue conmigo. Hasta el día en que entendí que el candado no estaba en la puerta, estaba en mí. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que te ata hoy? ¿Una relación que te disminuye? ¿Un trabajo que te apaga?
¿Un miedo que te convence de quedarte callada? ¿Cuántos está todo bien? Más vas a decir para no incomodar. Tú no naciste para encajar, naciste para ocupar tu lugar. Y cada vez que alguien intente callarte, recuerda, el silencio también es una elección, pero el tuyo puede ser el del giro. Si esta historia te erizó la piel, es porque quizá habló con la parte de ti que también quiere liberarse. Y te lo aseguro, cuando cortas el primer candado, el sonido asusta, pero enseguida viene la paz. Así que respira hondo, levanta la cabeza y sigue adelante. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven conmigo. Cada semana voy a recordarte algo. Nadie tiene el derecho de encerrar a la mujer que naciste para ser.